El videojuego tiene una amplitud de usos y una capacidad de transmitir emociones y una serie de valores culturales y que no tienen otros medios y que no tienen otras profesiones. En los libros pues tienes la literatura, en los cómics tienes, por ejemplo, literatura y tienes el arte visual. En el cine tienes la parte visual, tienes la música, tienes los guiones. En los videojuegos tienes exactamente lo mismo que las películas, pero encima es interactivo, o sea, puedes interactuar con el propio arte. Y creo que eso es lo que más me llamó la atención de los videojuegos. Para mí, desarrollar un videojuego es crear belleza donde no la hay. Sí, de claro. Como concepto es como escribir un libro, como pintar un cuadro. Pones mucho de ti como autor, piensas mucho también en el público, le buscas sentido a todo lo que sale en pantalla y procuras, en el caso de que sea un juego de venta, que esté a lo mínimo del valor de que la gente está dispuesta a pagar, porque el dinero de la gente es sagrado. Y si ellos dan tu dinero por un producto, pues tiene que estar, que menos, a la altura, ¿no? La creación de videojuegos me parece desde el principio una actividad bastante vocacional. Algo en lo que se llega gracias al amor, normalmente desde un punto de vista artístico, de la creación. Posteriormente ya llegará el encontronazo con la realidad, ¿no? Y con el mundo industrial, con el mundo comercial. Pero la gente de primeras va con el corazón por delante, deseando hacer cosas maravillosas. Creo que la mayor parte de la gente que trabajamos en videojuegos lo hacemos por pasión, o sea, por ilusión, aparte de que obviamente quieres ganarte la vida. De tanto en tanto te encuentras algún funcionario. O sea, en Péndulo teníamos a un funcionario que venía, hacía sus horas, hacía lo que se le decía y nada que no se le dijese, y se iba a su casa. Y si podía escaquearse 5 minutos, pasaba más tiempo mirando el reloj que trabajando. Pero la mayor parte de la gente está aquí por pasión. Es un trabajo duro, ¿no? Si se quiere hacer bien, con lo cual o te gusta lo que haces o acabas quemándote muy rápido. He hecho una carrera y yo he hecho un máster, estoy haciendo un doctorado, no porque me gusta hacer páginas web, sino porque quiero estar a un nivel para hacer videojuegos. Sabes que podrías estar trabajando en un poco lo que quieras que no, te gusta, programación, y ganando bastante más dinero. Te hablo de 2 o 3 veces más de lo que se gana en videojuegos, sobre todo en España. Entonces, el programador de videojuegos es un programador que realmente está ahí porque le gusta. No hacemos esto por la pasta, está claro. Pero esto es un negocio y si no tienes dinero no puedes pagar a tu equipo y si no tienes equipo puedes tener ideas maravillosas que no se te plasmarán ni en concepto ni en proyecto. Por supuesto es una empresa, tiene que funcionar, el juego tiene que vender, pero siempre transmitir algo más, que lo que más me gusta es pensar que se lo están pasando bien la gente que juega esos juegos. Pero un videojuego no se ve lo que hay detrás, ¿no? Está escondido. Entonces ese trabajo no se valora y se desconoce. Y además se desconoce porque el videojuego forma parte de esto que llaman informática, tecnología, ¿no? Y es como una amalgama de cosas que la gente no sabe que es una cosa y que es otra, ¿no? Son aparatos electrónicos, son ordenadores. La gente está tan acostumbrada hoy en día al software que todo parece muy rápido, hacer una página web, hacer un salto, que una IA te ataque, pero eso lleva mucho tiempo. Y no sabe que hay artistas, que hay gente de sonido, que hay gente que programa y gente que no programa. La gente se cree que los que hacen videojuegos son gente que pica teclas y no todo el mundo hace eso, ¿no? Normalmente la gente lo ve tan simple porque lo tiene
vivido del día a día y no tienen realmente la idea de la complejidad que hay detrás o de los efectos colaterales que puede haber. A lo mejor tú haces que una IA te venga a ti, pero se te ha olvidado algo y eso hace que el resto de las IAs se alejen. Claro, nos ve probando un juego y piensan que estamos todo el día jugando. Ha habido anécdotas aún mejores de encontrarme con una vieja conocida que no veía en mucho tiempo, una madre de una amiga, y de contarle en qué estoy, ¿no? Y oye, muy ilusionada, y claro, pues estamos hablando de una persona que no es muy de aparatos electrónicos, nuevas tecnologías ni nada parecido, y me dice, joder, pues estaba buscando a alguien como tú. Claro, ya te quedas así diciendo, espérate, y me saca el móvil y me dice, toma, pásate el nivel 61 del Candy Crush. Mi madre siempre ha pensado que, pero tú realmente qué haces en el trabajo, esos numeritos que hacías, porque antes yo me acuerdo que programaba en casa y me veía hacer código y demás, me decía, esos numeritos que hacías antes en casa, o hace los dibujos, o hace qué haces. O sea, realmente la gente incluso que me conoce más por el mundo de videojuegos sí realmente sabe qué hago, pero la más cercana no. En mi caso creo que gráficamente, como es la parte que se ve más en un videojuego, sí que saben que hay trabajo, ¿no?, de arte detrás. Pero creo que muchas veces no son conscientes de todo el trabajo que requiere, de la organización. Se piensan qué guay, qué divertido es dibujar y inventarse mundos y personajes y hacer que se animen. Y dices, vale, sí, pero todo esto tiene que tener unas pautas, tiene que estar coordinado con lo que dice el game designer, con lo que los programadores pueden hacer. Y es toda una red de trabajo de muchas personas para que llegue a buen puerto. Cuando dices que eres guionista de videojuegos, que ni siquiera me gusta la palabra porque me hace pensar demasiado en cine o en televisión, la gente se imagina que eres prácticamente quien inicia un proyecto, quien piensa en todo y luego se lo pasa a alguien para que metan el gameplay o para que metan... Cuando normalmente es justo lo contrario. Hay una frase asquerosa que dice que la narrativa es la puta del gameplay. No es exactamente eso, obviamente. De hecho, creo que sí que tienen que ir muy de la mano, más que una puta, tiene que ser una pareja, de hecho. Pero si la gente cree que yo me siento y se me empiezan a ocurrir ideas de personajes y pienso argumentos, y realmente no pienso eso. Casi lo primero que pienso no es en argumentos ni en personajes, sino en algo que podríamos llamar la interfaz narrativa, que es cómo vamos a comunicar al jugador lo que queremos comunicarle. Familiares o abuelos o una cosa así, dices, claro, ¿qué haces exactamente tú en el trabajo? No, pues hago videojuegos. Ah, hostia, ¿los programas tú? No los programo yo. ¿Qué haces entonces? ¿Haces los dibujos? ¿Haces los modelos 3D? ¿Las ilustraciones? No dibujo. Entonces, ¿qué haces? Pues, no sé, aparentemente nada. Te dicen, ¿qué haces? ¿Piensas? Y dices, sí, pienso. Bueno, se trata de pensar y luego transmitir estas conclusiones, este pensamiento al resto del equipo. La verdad es que a día de hoy yo creo que me he encontrado solamente con 2 personas en 15 años más o menos que llevo dedicándome a esto, que sabían lo que era un diseñador de videojuegos. La mayoría de la gente no sabe ni a qué te dedicas. Yo lo que hago para explicarlo nuevamente es compararlo con el rol del arquitecto. O sea, un diseñador de videojuegos es como un arquitecto de un edificio. Si tú miras el edificio, dices, ¿esto quién lo ha construido? No lo ha construido el arquitecto. Pero el arquitecto ha hecho los planos, se ha ocupado de que los planos de ese edificio acaben siendo un edificio que no se derrumbe, que eso es importante, y que además sea un edificio bonito. Después ha coordinado un equipo de gente multidisciplinaria, electricistas, lampistas, paletas, encofradores, de todo. Y de ahí ha salido un edificio. Vale, ¿cuál ha sido la función del arquitecto? Pues la misma que la de game designer en un videojuego. Casi todo el mundo juega videojuegos o tiene una interacción con videojuegos, pero no lo sabe. Yo creo que habrá un 60% de gente que ni lo sabe. La gente no termina de entender un poco lo que hay detrás de un videojuego y se creen que son, no sé, como que lo ven algo mucho más sencillo de lo que realmente es. No sé, donde un programador te habla de rendimiento, de frames por segundo o de otros términos, yo que sé, de booleanos, de enteros, de strings y de puñetas, un artista te habla de colores complementarios, colores aditivos, te habla de texturas orgánicas, te habla de patrones, te habla de trazos. Y claro, que cada uno pueda exceler en su tarea, que cada uno pueda hacer un buen trabajo de lo suyo, pero que encima estos 2 trabajos tengan que coincidir, y solo he dicho 2, pero aquí también hay que añadirle la música, hay que añadirle los sonidos, hay que añadirle la producción, la organización de un equipo. Todas estas cosas juntas hacen que la creación de un videojuego sea muy difícil de organizar y sea muy difícil mantener el control desde el principio hasta el final. El desarrollador de juegos siempre quiere que su juego funcione, que todo quede como él quiere. Entonces
a veces las cosas cuestan más de lo que uno piensa y realmente el retrasar la fecha de juego lo que hace es que los desarrollos se alarguen y los presupuestos se disparen, con lo cual siempre tienes esa pelea de corto cosas que no me gustaría cortar porque creo que mi juego pierde, pero tengo que cortarlas porque si no se me va de tiempo. El juego que tenías en mente cuando empezaste nunca va a ser tal cual, o sea, nunca lo va a ser. Y tienes que saber el momento en el que no va a ser así y que te vas a tener que guardar ideas para otro futuro juego, incluso una posible secuela. O sea, muchas veces la idea de las secuelas de juegos es más que nada porque yo hice un juego, tenía una idea, dejé una cosa en el tintero y digo, pues ahora que el mío ha funcionado, digo, pues voy a ver si metiendo esto el segundo juego es mejor. Sobre todo pienso en el ejemplo de que en los videojuegos es muy habitual que se hagan iteraciones y que haya cosas que al final no entren y que se tengan que repetir y que haya ideas o que haya propuestas que al final se tiren en la basura, ¿no? Ese trabajo quizás es el que más me ha dolido, ¿no? El tener que aprender a decir, bueno, pues no es trabajo perdido, no es tiempo perdido el que has dedicado a hacer cierta cosa, aunque se tire a la basura, has aprendido de eso y aunque lo tengas que volver a rehacer, pues bueno. Los proyectos cancelados para nosotros son piezas de aprendizaje al final. Siempre o llegan a ser otro juego diferente o nos ayudan a saber lo que no tenemos que hacer. Por ejemplo, en el caso de un desarrollo para plataforma Vintage que sacamos en MSX Spectrum y hasta CPC, el Invasion of Zombie Monsters, parte de, digamos, la cancelación de un proyecto que teníamos que se nos fue de las manos, digamos, de lo bien del aspecto que estaba teniendo, que era una conversión, estábamos haciendo una conversión de un arcade pues, que nos gustaba mucho, digamos, el Mega Twins, y nos gustó tanto que fuimos modificándolo hasta crear un producto totalmente nuevo. Entonces el juego queda como cancelado y hay algún screenshot por ahí en internet, digamos, pero digamos que fue la simiente para el siguiente juego, ¿no? Yo he estado en empresas incluso en las que hemos tenido que hacer trabajo sin que se dieran cuenta los jefes. ¿Por qué? Y dirás, esto es absurdo. Pues porque el trabajo se tiraba constantemente para que siguiera fluyendo y siguiera llegando dinero de subvenciones y de inversores y demás. En el momento en el que termina el proyecto, se acabó el dinero. Eso es algo que no entendimos muchas veces. Entonces, tenías que sacar el proyecto por debajo porque, claro, si no terminas un proyecto, no lo puedes poner en el currículum. Entonces, situaciones raras, delicadas, comprometidas, de ese estilo, hay millones con muchísima gente que conozco y prácticamente en toda España. Conseguir financiación es un dolor en el culo siempre, no solo para videojuegos, sino para cualquier tipo de empresa. Y nuestro principal hándicap es que nadie nos conocía como empresa hasta hace un año y medio, porque lo que hemos hecho ha sido reclutar gente de varias empresas y montar un equipo desde cero, pero como estudio todavía no habíamos sacado ningún título. Lo más frustrante posiblemente es no poder dormir por las noches pensando cómo les vas a poder pagar el mes siguiente. El resto son retos y aventuras. Yo pensaba que esto sería mucho más divertido y al final me paso la mitad del día escribiendo emails, haciendo planificaciones, yendo a hablar con la gestoría, yendo a hablar con el banco y apagando fuegos, más que lo que a mí me gusta, que es crear un videojuego. El coste personal es altísimo. Muchos desarrolladores pierden más de lo que les gustaría por el camino. Estamos hablando de... Yo he perdido amigos, hay gente que ha perdido su pareja o no pueden ver a sus hijos. Lo personal influye tanto más que vamos, nada, porque es la base de todo, ¿no? Al final, si no te encuentras a lo mejor en una empresa en la que no se te respeta como profesional o no se te valora incluso como tal, pues ¿qué haces? Nunca puedes parar de crear, eso será así hasta que mueras. El resultado suele ser frustración y dolor, pero de nuevo, siendo prácticos, el sufrimiento y la frustración y las limitaciones son las que van a encorajinar y a canalizar tu creatividad. Sí, supongo que es un círculo vicioso. No sé, personalmente no concebiría la vida de otra forma.
Yo me he ido de una reunión con Ramón pegando un portazo a la puerta y nos hemos llamado a los 10 minutos. ¿Me perdonas? ¿Te perdono? Nos echamos una caña y a lo mejor era porque el nudo de la trama no puede ir ahí, el segundo punto de giro no va ahí, te estás cargando a mi personaje. Ese tipo de tonterías, o sea, porque realmente somos muy pasionales y los dos creemos mucho en lo que hacemos y bueno, pues nos dejábamos la piel, o sea, pasarnos 10, 12 horas trabajando en una sala y claro, al final te pones hasta aquí, por muy amigos que seas, pues de tanto en tanto saltan las chispas. O sea, realmente hacer videojuegos es un trabajo de equipo. Siempre hay héroes solitarios, ¿no? Siempre hay gente que es una pasada, como Fran de Unepic, que ha hecho un juego él solo, pero realmente es una excepción, es algo muy difícil. Sí, el motivo por lo que he decidido montármelo por mi cuenta es porque la industria te obliga a hacer cosas que no quieres. Al menos lo que a mí me tira un poco para atrás es el tema más burocrático, ¿no? El tema de que aquí quizá las cosas parecen más difíciles, en el que no diré ayuda a la gente que quiere hacer cosas, ¿no? Pero sino que tampoco se les aplaude, es decir, que parece como que si tú quieres ser emprendedor eres tonto, ¿no? Es como, pues ponte a trabajar para otro que es más fácil. Creo que España puede llegar a ser una buena potencia a nivel de desarrollo de videojuegos, pero todavía le queda un poco, sobre todo porque hay un problema bastante grande de base y es la cultura empresarial que tenemos en España. Entonces, mientras no sea relativamente asequible montar una empresa o sobrevivir como freelance, pues es un poquito complicado. Creo que realmente es lo primero que debería solucionarse, porque entonces empezaría a haber muchas más empresas desarrollando. De hecho, se contrata mucha empresa de fuera a pequeños estudios de aquí de España para desarrollar pequeños juegos y todo lo que tiene que ver con Advert Gaming y demás. Grandes empresas no hay, muchas, bueno, grandes empresas. Aquí tenemos un Mercurio, tenemos una cosa así que es, digamos, lo más grande, que te vas fuera y es una empresa pequeñita. Hay poca capacidad de contratación, con lo cual, porque la mayoría son estudios indies pequeños, con lo cual si estás en una empresa la que no es tuya, estás de trabajador, tienes pocas posibilidades de moverte por las empresas, porque hay, se puede decir, 3 o 4 empresas que pueden contratar. Con lo cual, como desarrollo profesional, como un medio de vida, es complicado, es bastante complicado. Entonces, por eso la mayoría de la gente que quiere empezar a crecer y ganar más dinero para vivir de esto acaba yéndose. Entonces, son dos opciones: o montas tu mini estudio para hacer por tu cuenta o te acabas yendo. Pero realmente conocerás poca gente que haya estado en empresas contratadas aquí durante mucho tiempo, no en una empresa, porque realmente es eso, hay poca capacidad de crecimiento. A día de hoy sí que hay una industria de desarrollo de videojuego en España. Lo peor que le sucede al sector de videojuegos en España es que no hay industria. Lo que no hay, y tiene sentido porque no es común que un país tenga una industria entera de videojuegos. Ni la hay, ni hay visos de que la haya. Japón, Estados Unidos, Inglaterra y pocas más tienen todo el organigrama. En estos momentos se está sosteniendo, como siempre, pues porque hay 4 empresas extranjeras que vienen aquí a poner dinero y que un día dejarán de ponerlo y se irán. Por ejemplo, Alemania, que es un país enorme con muchas posibilidades, pues tampoco tiene publishers o desarrolladores, por entiendes. Pues eso ha pasado en Péndulo. En Péndulo hemos tenido todo el dinero, nos venía de fuera, excepto los momentos que nos podíamos mantener a nosotros mismos, que han sido pocos. Y yo qué sé, les está pasando a los más grandes. O sea, Mercury Steam está con dinero extranjero, casi todo el mundo tiene o capital extranjero o depende de sus padres, sus amigos y del dinero del paro, que es gracias a lo que se están en estos momentos financiando los estudios indies. La española yo creo que peca primero de falta de relación real con el mundo exterior. Habrá, yo qué sé, 10, 15, 20 empresas que tengan buenas relaciones con empresas potentes fuera de España. Hay un verdadero boom indie en España, bueno, y en todo el mundo, y eso es gracias en parte al dinero que le estamos sacando a los amigos, a los colegas, al que teníamos ahorrado y al paro. Peca de ambición, más allá de Social Point, por ejemplo, o King. Bueno, King realmente no es empresa española, pero la mayoría de empresas españolas no tienen ambición, sino que están como empezando. Una de las mayores trampas y posiblemente paletismo que se puede producir en la industria española que hemos estado viviendo, y el páramo de los 90 es un gran ejemplo, es pensar que, primero, que hay una industria de videojuegos española y, segundo, que somos compañías españolas contra el mundo. ¿Hay visibilidad fuera?
hay visibilidad de buenos juegos, hay visibilidad de buenos estudios. Personalmente soy como, digamos, un defensor, me considero un defensor de la industria española. Entonces siempre voy a ejemplos en la industria de aquí, a desarrolladores de aquí y demás. Por supuesto que soy consciente de que para la mayor parte de las cuestiones tenemos siempre referentes mejores o más grandes, si queréis, en Estados Unidos, en Japón. Pero a mí me gusta lo local, aunque sea una industria en la que se insiste mucho, que es una industria global y demás. Me gusta mucho lo local porque pienso que es por donde hay que empezar. Tienes que, si no convences, digamos, a los medios españoles, si no conoces a tus compañeros que están trabajando aquí o que no sabes cómo funcionan las ayudas en este país, ¿cómo vas a poder realmente dominar el mercado internacional? Si es complejísimo. Os puedo poner el ejemplo, y esto, pues aquí hay mucha gente que viene de Mercury, de Pyro. Muchas veces cuando sales fuera y dices, o se presentaban como que eran de Pyro Studios, lo primero que decían era, ¿quién? Segundo, Commandos. Ah, el juego de Codemasters. Bueno, de Eidos, perdón. Luego, ¿sois españoles? ¿En España se hacen juegos? Lo que no funciona en España es España a sí misma. Nuestra cultura, nuestra forma de ser, la gente aquí todavía no se cree que esto es un negocio y que es un trabajo. Te tratan como que estás haciendo cosas para niños, como con poca seriedad. Aquí, para ser algo serio, tienes que ser o abogado o yo que sé, cualquier otro tipo de oficio. Un videojuego es algo para niños. Pero vamos, ya te hablo incluso hasta de banco, podría contar hasta anécdotas de buscar financiación, ir a hablar con un director de banco mayorcete y casi echarte de la oficina porque no sabía de lo que le estabas hablando. Cuando salió el titular de Grand Theft Auto, vende no sé cuántos millones en 24 horas, de repente empezaron a llamarnos los bancos, cuando normalmente los bancos nos han mirado como bastante de lejos, que no nos quieren ni ver, ¿no? Cuando les explicas, oye, voy a hacer un juego, me va a pasar un año fabricándolo, luego vamos a ver si lo vendo. Es un negocio pues complicado de vender para alguien, para que invierta, y los bancos no eran muy receptivos, ¿no? Sin embargo, fue curioso como cuando salió la noticia del GTA, pues empezó a haber, bueno, más participación por parte de esta gente diciendo, oye, si estos hacen millones, a lo mejor es algo interesante, ¿no? El único problema que tiene España es que no ha identificado que las compañías tecnológicas son del futuro. Siguen apostando. Todos los inversores que hay en España hay gente con muchísimo dinero, y además creo que después de la crisis todavía hay más que antes. Sin embargo, esta gente solo tiene beneficios fiscales por invertir en el ladrillo o por comprarse un coche caro. Cuando te vas a Inglaterra y tienes programas como el SIS o el IIS que te permiten tener hasta un 50% de exención fiscal si inviertes en una startup, si inviertes en una empresa de nueva creación. En las empresas en las que he trabajado concretamente de consultor, sí que me encuentro más o menos los mismos patrones. Suelen ser empresas que quieren, pero no saben cómo, fomentar un poquito, pues, digamos, la profesionalización de algunas de las áreas que no tienen demasiada experiencia. Yo creo que en España hay un talento increíble. De hecho, los profesionales españoles son muy solicitados fuera. Y el problema que tenemos en España es la gestión de las empresas, al nivel de gestión, y que no sé si es que no se sabe, si no hay experiencia, si la gente que pone el dinero se mete demasiado en la parte creativa. Entonces, al final, los proyectos salen muy a muchos cambios, se pierde mucho el tiempo, no se toman buenas decisiones. Y creo que es eso, es el conjunto de la dirección del proyecto que hace que con presupuestos que a lo mejor pueden estar a la altura de un juego internacional, pues no lleguemos a esas calidades. Y luego también además se une el que meter a alguien de fuera en esto de los videojuegos que te diga cómo tiene que ser, pues parece como que toca mucho el ego de las propias empresas a veces, ¿no? Cuando el papel es totalmente diferente. Entonces yo llego para ayudarte a mejorar, estoy una temporada, guío al equipo, lo oriento, le intento formar incluso si hace falta en esto del diseño, en la dirección de juego, usabilidad, todas estas cosas, y luego, bueno, pues que el equipo vaya solo. Entonces es un cambio de punto de vista también que es otra pequeña gran piedra que ves todos los días en las empresas. Por otro lado también, que se venda como aquí trabajamos muy barato y se venda duros a peseta. Vamos a hacer este juego por la mitad del precio de un equipo americano y claro, te dan unos tiempos así
y tienes que, o sea, echar horas extras como un loco, estar no dando la calidad que tú quieres mientras te marean. Yo creo que es eso, es un problema. Si estuviera bien definido todo el proceso de producción, en España serían unos juegos increíbles. El gobierno no tiene que dar dinero a las empresas para que desarrollen. Las empresas, esto es un mercado y las empresas tienen que generar un proyecto que genere beneficios y tienen que ser competitivas y tienen que competir entre ellas para sacar un producto que el consumidor quiera. El único problema viene que el gobierno no permite desgravar a los inversores por cosas como esta, por invertir en una empresa de videojuegos o con una empresa que haga aplicaciones para móviles, y sin embargo, si te compras un piso, si inviertes en una constructora, ahí sí que te desgravas dinero. Se han anunciado ayudas que sirven para videojuegos. Esas ayudas que sirven para videojuegos, que son de audiovisual, no están bien enfocadas a videojuegos. Es de, por ejemplo, que te digan, pues esto es un juego que tiene que salir en marzo del año que viene. Entonces, me estás coartando, por así decirlo, la libertad. O sea, no me estás dejando hacer el juego que tengo que hacer, que creo que es más conveniente, sino que me estoy teniendo que acabar en marzo para poder cumplir estas ayudas. Pero hay muchas posibilidades y no todas son la típica ayuda de subvención a fondo perdido, etc. Estas ayudas yo creo que realmente habrá quien se aproveche de ellas y le vaya muy bien, pero yo creo que estas son poco prácticas, la verdad. Y ahora, bueno, sí que lo están abriendo más, han estado pues juntándose con la gente del videojuego ahora para sacar unas ayudas, por ejemplo, y han preguntado directamente, oye, ¿cómo, en qué ámbito deberíamos sacarla, de qué manera, un poco las condiciones? Entonces sí que hemos visto esa voluntad por parte del gobierno de cambiar las cosas, ¿vale? Todavía queda mucho camino y sobre todo el tema es, bueno, la ventaja que nos lleva a muchos, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho para pillarles. En Inglaterra tú tienes una idea de juego, te haces tu empresa de videojuegos con unos cuantos amigos y pagas nada para crear la empresa. Aquí tienes que tener ya capital inicial, tienes que pagar mes a mes, tienes que pagar si eres autónomo. Entonces sí, es mucho más difícil no encontrar trabajo, sino empezar algo en videojuegos. Que lo bueno que lo que tienen los videojuegos o la creatividad de la gente es que no necesitas realmente una inversión. Tu inversión es tu tiempo. Eso es cierto fuera de España, pero en España no. Tu inversión es tu tiempo, más si tienes 15.000 euros. Si no los tienes, mejor vete. Yo tengo claro que en el momento en que se me quede pequeño, que no encuentre más trabajo en España, me voy a ir fuera. Sí, porque ahora mismo no se me ocurre dónde podría ir aparte de Gameloft, porque ya están casi todas las empresas y si quiero aprender, si quiero evolucionar, me tengo que ir fuera. Mi propia trayectoria es la de alguien que lo normal es que a día de hoy no estuviera en España. Yo he tenido pues unos cuantos años de trabajo en España, me he ido a Estados Unidos, me fui a vivir a Chicago, por ejemplo, y lo que pasa es que pues al cabo de un año no me gustaba Chicago, no me gustaba el frío que hacía allí en invierno, con lo cual pues me volví a España. En otra época posterior me fui a Vancouver, estuve 3 años en Vancouver y bueno, pues por una serie de circunstancias, en este caso más personales, de mi vida personal, vaya, pues me volví a España. 2 amigos míos se fueron a LucasArts, están en San Francisco, luego han estado en otras empresas y están tan bien que pues me dan ganas de intentar explorar. Aquí creo que podemos llegar hasta un punto. Yo quiero llegar a más. Mi hermano se fue de España en el año 95, se fue inicialmente a Dinamarca, de allí pasó a Estados Unidos y desde entonces está en Estados Unidos. Pues no se ha convertido en un ciudadano porque no le apetece, pero básicamente él ya no va a volver. Una de las visitas a la GDC nos enseñaron los estudios y madre mía, es que están en otra liga, están jugando en otra liga directamente. Eso lo que indica es que la industria en España es muy inferior en tamaño y en capacidad de ofrecer una carrera profesional clara que la cantidad de gente que hay en España con talento y con cualidades técnicas y para trabajar en videojuegos, para hacer una gran tarea. Y la realidad es que cuando alguno de los profesionales de los equipos con los que hemos trabajado se ha ido fuera, muchas veces se han ido con un cierto sentimiento de inferioridad, de bueno, a ver si allí pues estoy a la altura de lo que saben hacer los americanos o de lo que saben hacer los ingleses, y llegan allí y a los pocos meses pues les están poniendo en labores de dirección o de coordinación, porque es gente con unas cualidades increíbles. En Estados Unidos o en Inglaterra la gente se especializa demasiado.
Quiero decir, hay una persona que se dedica a modelar rocas, hay otra que hace efectos de explosiones. No le pides que haga efectos de lluvia, porque no te lo vas a ver hacer. Y lo que sucede en España es que normalmente, a través sobre todo de las universidades, se crean grupos muy pequeños y se hacen videojuegos enteros en los que una misma persona tiene que modelar un personaje, tiene que modelar un entorno, tiene que animar y tiene que hacer efectos. ¿Qué sucede? Que luego estas personas salen a trabajar a estudios grandes fuera y la gente de allí se queda con la boca abierta de que una misma persona sea capaz de hacer tantas cosas. Es lógico que cuando una persona tiene muchas aptitudes para hacer este trabajo, le lleguen ofertas de fuera y se vaya fuera a trabajar. Las agencias de recruiting suelen coincidir en eso. El español tiene dos factores importantes de cara afuera. Uno, como digo, el talento, ¿no? Y el otro es que es muy resolutivo. Aquí en España casi nos solemos acostumbrar más a hacer un poco de todo y bueno, pues si hay un problema ya me las apaño yo para encontrar la solución. Fuera suele ser más departamentado todo, también depende de dónde vayas, ¿no? Entonces cuando te vas fuera surge cualquier problema, el español normalmente espabila rápido y suele intentar poner solución de una manera pues como puede, ¿no? Pero rápida. De hecho, Sergi me cuenta una historia que sucedía en Eurocom, que tenían un grupo de 4 o 5 españoles que los tenían para emergencias. Cada vez que había que hacer algo de última hora, cada vez que había que preparar algo para lo que no había tiempo físico y que nadie sabía cómo hacerlo, llamaban a los españoles. Y los españoles venían, se quedaban sin dormir 3 noches y sacaban el trabajo adelante. Lo que no está a la altura en España no es la gente, es la industria, el tejido industrial y empresarial. Las condiciones de trabajo que se ofrecen fuera son mucho mejores de las que se están ofreciendo aquí, pero esa es la respuesta fácil. La razón última es que yéndote fuera puedes trabajar en proyectos más interesantes. Y estoy hablando de, por ejemplo, tenemos un chico que estaba trabajando con nosotros, Uriol, estaba trabajando con nosotros haciendo modelado y efectos. Le salió la oportunidad de irse a Londres a trabajar en el nuevo juego de Aliens. ¿Y quién dice que no a trabajar en Aliens? Pues poca gente. Cuando yo comenté esto de que a mí me gustaría ir a trabajar fuera en una entrevista, ¿no? Previamente, y lo leyeron aquí compañeros del trabajo, hubo uno de mis jefes además que me lo comentó, que me dice, tú en lugar de tener esa ilusión de irte fuera, tendrías que tener la ilusión de crear eso que ves fuera aquí en España, porque hay talento y porque la industria está creciendo y porque se puede hacer. Y me lo planteé y dije, pues quizá tiene razón, ¿no? Y es lo que me preguntas, que la ilusión de hacer algo aquí, como quizá han hecho los de Social Point, ¿no? Que han hecho algo muy grande y lo han hecho aquí. Y bueno, no solo son los únicos, ¿no? Hay mucha gente que, aunque quizá no han llegado a ese volumen, también han creado cosas aquí y son referentes, ¿no? Deadlight y Rain son proyectos muy personales. Deadlight giraba en torno a la idea de la soledad y Rain orbita en torno a la pérdida y la aceptación de esa pérdida. Para nosotros transmitir esas emociones y recordar, no estamos haciendo un juego en el que haya cinemáticas o chorrocientos diálogos, de hecho no hay diálogo. La forma de transmitirlo era a través de la propia interacción con el jugador y, aunque suene muy superficial, la vista, los ojos, ¿no? The Last Door, a partir de se inicia como un proyecto, es una aventura gráfica. El concepto del juego central es que es un juego de terror en el que es más importante la atmósfera y la tensión y las sensaciones y sobre todo el terror generado por la imaginación que lo puramente explícito, y por eso los gráficos que utilizamos son fuertemente pixelados. El proyecto de Scala surgió hace unos 5 años. Recuerdo que fue dibujando un mapa en la libreta que llevo siempre conmigo. Sabía que quería hacer mi propio proyecto, sabía más o menos por dónde iba a tirar, pero hasta que no dibujé este primer mapa y empezaron las cosas a cuajar y a caer cada pieza del puzzle en su sitio, no tuve claro que era el camino a seguir. A partir de ese mapa ya fui generando el resto de razas, los habitantes, un poco la historia y el trasfondo de este mundo imaginario que estábamos creando, y a partir de ahí empezamos a encajar las mecánicas de juego que queríamos implementar. Now, this time of the two suns, only the blade remains.
Yo con este proyecto, el proyecto que más me gusta de los que ha desarrollado Talnarion, bueno, es el que más tiempo he participado, en el que más involucrado he estado. Es como tener un niño, que es el School Project y parte del School Break. ¿Por qué me gusta? Porque te sientes muy involucrado, estás haciendo horas, lo has visto nacer, te has peleado, lo has refactorizado, lo has cambiado, ves, a lo mejor alguien juega ahora y no ve los problemas, pero yo lo veo y digo, hostia, queda esto pendiente, hostia. Mira eso, cómo mola, se está riendo esa persona con lo que yo he hecho. Yo creo que es como una relación de amor-odio con el School. Quiero que se termine, que acabe el proyecto, que se cierre, pero a la vez es muchos años con él, ya sea con el School Project o School of Break. Serán 6 años en total, he perdido la cuenta. La evolución de Péndulo desde la comedia hasta el thriller negro tiene mucho que ver con nuestra propia evolución. Pues empiezas siendo un adolescente, quieres contar historias divertidas. También es cierto que en esos momentos Péndulo se estaba fijando muchísimo en LucasArts, que sobre todo había hecho comedias. Pues bueno, pues seguimos haciendo comedias, que también era lo que nos gustaba y de donde nos era más fácil robar, por decirlo así. Vas creciendo, te vas aburriendo de hacer siempre lo mismo, buscas un cambio. Y aparte, Yesterday, sobre todo, New York Times, era un pequeño tour de force. Somos capaces de hacer intriga, de contar algo serio, algo negro, con esta estética cartoon que caracteriza a Péndulo. Y bueno, sí que creo que más o menos lo conseguimos. Paraíso. Mirad todos a Henry White, el hereje que ha pisado suelo santo porque es un mierda, Cooper. ¿Qué vas a hacer ahora por tu amigo? Bueno, conseguimos la certificación de Sony para desarrollar para PlayStation y estamos ahora con un proyecto, nuestro proyecto más ambicioso para PS Vita, se llama Baboon. Y bueno, estamos aprendiendo todo, o sea, ya desde el principio empiezas un bombardeo de información, firmando NDAs para mantener la confidencialidad de todo lo que recibes, trabajando con kits de desarrollo, con entornos que nunca habías trabajado. Entonces, es un universo totalmente nuevo para nosotros que nos va a dar un salto muy importante a nivel cualitativo como estudio, digamos, pero que es todo un reto y que lo estamos viendo como para un premio para nosotros, porque al final es un premio a todo nuestro proceso de trabajo y que vamos, esperamos aprender muchísimo de él y poder saltar un poco de división en el mundo de los videojuegos. Un EP que empieza como un proyecto personal para huir un poco del día a día del trabajo. Un poco de la monotonía, de hacer productos que te obligan, lo que quiere el cliente. Entonces, pues, como hobby, pues, haciendo un videojuego en casa. A raíz de ahí, pues, empecé a trabajar en él. La idea la saqué, pues, de un juego que me gustaba a mí y a mis amigos cuando éramos jóvenes, que se llama The Maze of Gallius, que es una joya de Konami para MSX. Y a raíz de ahí, pues, empecé a trabajar en él, como una sorpresa para mis amiguetes. Lo vieron y la sorpresa fue que, a ver, les gustó, pero había mucho cambio que hacer, había aún mucho trabajo. Entonces, pues, dediqué como casi un año más a completarlo, a arreglar cosas, a, digamos, seguir un poco sus consejos, etcétera, etcétera. Y a raíz que se iban arreglando cosas, que se iban añadiendo, que se iban mejorando, pues ya empezó a dar la sensación de que ya no era un producto para un poco hobby casero para mis amigos, sino que ya era un producto que se podía vender, un producto que podía interesar al resto del mundo. No será por falta de talento, de eso no cabe duda. O sea, en España hay un montón de desarrolladores buenísimos y hay un montón de proyectos interesantísimos, pero si miras los números tenemos una industria indie muy floreciente, muy prometedora. En estos 2 o 3 años se ha visto un renacimiento de estudios y de propuestas muy interesantes. En ese sentido yo creo que sí es algo positivo, ¿no? Que hay un montón de españoles interesados por los videojuegos que hacen videojuegos con ideas muy interesantes. Creo que eso se está demostrando en estos pequeños estudios independientes. Cuando yo empecé en el mundo de los videojuegos, las compañías que hoy día son las que se consideran establecidas o que crean los títulos AAA, los famosos AAA, que son juegos que tienen una inversión enorme en cuanto a desarrollo y marketing detrás,
Pues estas compañías por aquel entonces, a mediados de los años 80, eran las indies. Eran proyectos que empezaban con muy poquitos trabajadores, en garajes prácticamente, y ahí se iban llevando adelante los proyectos que luego pues tuvieron éxito y acabaron fundando compañías enormes. Se han creado grandísimas empresas en las que el camino siempre ha sido una huida hacia adelante, más grande, más presupuesto, más explosiones, más texturas, más polígonos, porque en el fondo es lo que el público pedía. Por cada Modern Warfare que haces y vendes millones de unidades, significa que el próximo será más y mejor, más y más grande. ¿Dónde está el riesgo? No puedes arriesgarte porque estás invirtiendo unas cantidades obscenas de dinero. Por fortuna los indies no tenemos ese problema. Si los publishers lo único que quieren son tiritos. ¿Tu juego tiene disparos? No, pues a la mierda, no te quiero. Y no, esto es una frase que es así, ¿eh? O sea, no es algo que me haya inventado ahora, es que esto pasa en la industria. Hay muchos publishers que en la GDC y demás eventos van así. ¿Tu juego tiene tiros? Sí, enséñame un vídeo. No tiene suficientes tiros, venga. Llegamos ya a un techo psicológico en el que cuando inviertes 800 millones de dólares en un proyecto, te aseguro que te tiembla todo lo que te puede temblar, porque puede que un día se levanten los usuarios y el mundo cambia y los usuarios digan, es que no quiero pegar más tiros. ¿Qué haces? Desarrollar un videojuego es duro, tanto si lo haces de forma independiente como si lo haces con inversores detrás, porque jodido vas a estar de todas las maneras. Diferencias. Ser independiente tiene una gran ventaja, que es que no tienes nadie que te diga, que te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Es decir, si un estudio no tiene inversores detrás, es el estudio quien decide cómo va a ser el juego. Siempre hemos dicho que somos un estudio pequeño, ¿no? Que tenemos una filosofía de hacer las cosas de manera diferente, de intentar poner nuestro sello, hacer una cosa pequeñita, con calidad, que le pueda gustar a la gente. Pero si nos vamos a lo que hace todo el mundo, ellos tienen más dinero, más gente y más tiempo que nosotros. Entonces siempre hemos intentado destacar con ideas de juego que cambiaban un poco, ¿no? Hemos ido a lo mejor a cosas que llamarían de nicho, que no son tanto para el público popular o para la gente más casual, más llegada, pero lo que sí hemos visto es que era mejor para nosotros el conseguir centrarnos en alguien y hacer algo realmente bueno para ellos, porque era más fácil canalizarnos a un solo tipo de jugador o de público en vez de intentar llegar a todo, que en eso pues creo que nos lleva la mano. Lo positivo, tienes un colchón. Si el juego va mal, a ti no te pasa nada. Toda la responsabilidad es del inversor o del publisher. Claro, al final es una cosa de cuánta responsabilidad quieres o cuánto estás dispuesto a dar de tu juego a cambio de más o menos responsabilidad. Esa es la gran diferencia entre ser independiente y tener inversores detrás. Los estudios que están trabajando para terceros, haciendo buenos trabajos, están haciendo muy buenos trabajos para terceros, cuando dejen de hacerlos y empiecen a desarrollar su trabajo como ellos mismos o lanzarse como publishers, ya serán conocidos porque tendrán a sus espaldas digamos, todo el recorrido en cuanto a visibilidad que han tenido sus productos en otras sagas con otros digamos, publishers más grandes, ¿no? Por lo cual siempre es positivo mientras lo hacen, porque aprenden y porque encima se están metiendo en primerísima división, y segundo, porque luego todo eso lo tienen ganado, digamos, para sus producciones independientes posteriores, ¿no? Si ahora tuviera que volver a hacer Minepast o Thalamus, la verdad es que tampoco me plantearía si hacerlo con publisher o no. Porque un proyecto así, ahora que está acabado, es muy fácil siendo publisher decir, joder, yo hubiera apostado por ello. La realidad es que es un proyecto que para venderlo no puedes venderlo. No, voy a hacer un juego de paisajes en el que no va a haber acción, hostia. Y en el que además todo pasará en la mente de un personaje. Yo como publisher no hubiera apostado por algo así. Porque es la idea en general. Pero la idea en sí, lo que es el desarrollo de un juego sí, es otra historia. Pero no creo que sea un juego por el que, como idea, apostar por él. El indie, en principio, no debería por qué someterse a las presiones de un mercado, ¿no? Y en ese sentido, como yo personalmente considero que están dirigidos por un objetivo más creativo, más artístico, llámalo así si quieres, les dará un poco igual la demanda, en teoría. Quiero decir que no se llegaría a una saturación, sería estupendo. Es como si me dices, pues todo el mundo se pone a dibujar bodegones, qué saturación. Bueno,
Es arte, es estupendo. Cuanta más saturación, mejor. Mientras no haya que comprarlo, ahí sí que el mercado petaría, ¿eh? Los estudios independientes permiten que haya una circulación de ideas nuevas bastante saludable y de una manera bastante conocida está generando un mainstream, una corriente principal de jugadores que buscan un producto diferente, experimental a veces, y que trate otros temas. Eso creo que es muy interesante. Creo que los estudios indies son muy necesarios a la hora de renovar el sector de los videojuegos porque aportan quizás una frescura que suple en gran medida la a veces falta de medios de la que disponen, pero sobre todo esa también falta de necesidad de adscribirse a unas líneas establecidas que garanticen el éxito es lo que aporta una creatividad que se echaba de menos, es un soplo de aire fresco lo que están aportando estos estudios al sector de los videojuegos y como digo están creando nuevos géneros, están creando nuevas formas de jugar, nuevas formas de entender el videojuego que vamos a ver también trasladadas a otros títulos de mayor calado. O sea, es paradójico, ¿vale? Y es contradictorio, pero si eres un estudio independiente, lo más seguro es tomar riesgos. Lo que es realmente arriesgado es hacer lo que hace todo el mundo, porque no tienes medios para promocionarte más fuerte que el resto de la gente. No puedes invertir 1 millón de euros en publicidad cada mes, como hacen algunas de las empresas, y este dato no me lo he inventado, como hacen algunas empresas de videojuegos. Al no poder hacer eso, tu única forma de destacar, tu única forma de tener visibilidad es precisamente siendo raro, siendo distinto, pero siendo tú mismo, al fin y al cabo. Bueno, mi estudio está a unos 90 centímetros de donde duermo, que quiere decir que tengo el estudio en el pupitre de al lado de mi cama. Y lo que supone es que la frontera entre lo que es la vida personal y tu trabajo no está clara. Hay días que cuesta quitarse el pijama, pero hay que hacerlo porque si no parece que no acabas de arrancar. Pero es eso, nunca sabes cuándo estás desarrollando, cuando estás en tu tiempo libre, como lo tienes todo en el mismo espacio, eso es lo más difícil de ser un desarrollador independiente de garaje, como me gusta decirlo. Lo que sucede con los proyectos indies o los proyectos personales es que no necesitas ni siquiera ser una empresa. Puedes acabar tu máster de desarrollo de videojuegos de la universidad, juntarte con 2 amigos que hayas conocido allí, ocupar un garaje en casa de tus padres y hacer tu propio título en 3 o 4 meses. Y puede ser un éxito. Y joder, porque hay días que la realidad es que ves que no puedes más, ves que tienes que acabar el juego y ves que te has tirado todo el día entero poniendo piedras. Y a la mañana siguiente vuelves al trabajo y sigues poniendo piedras. Y te preguntas, ¿pero cuándo acabaré de poner piedras? Y la realidad es que después de poner piedras tienes que seguir poniendo plantitas. Y si un día que esté muy bien, harás algo que te guste. Pero la gran realidad de esto es que como lo haces todo, hay que hacerlo todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y eso mola muy poquitas veces. La única forma de ser completamente independiente es ser tu propio dueño, autopublicarte. Por eso muchos indies, aunque pueden, por ejemplo, Mojang podría trabajar con quien quisieran, prefieren seguir solos porque es el camino que han elegido. La distribución digital es el aleluya, es el dios de los desarrolladores independientes. ¿Por qué? Porque gracias a PayPal, gracias a la web, gracias a todo esto, gracias a las revistas digitales, los desarrolladores pueden hacer un producto y lo más importante y lo más difícil que es hacerlo llegar al público. Eso antes no existía, antes tenías que pasar por el tubo, es decir, pasar por un publisher, rogarle, arrodillarte y decirle por favor, pon mi juego. Ahora con la distribución digital y con otras cosas, con el crowdfunding, con la cantidad de plataformas que hay, con los nuevos motores que están saliendo que hacen que hacer juegos sea más fácil que nunca, con todo esto realmente podemos sacar un juego al mercado, podemos hacerlo y podemos sacarlo mucho más fácilmente que hace un montón de años. Eso es muy positivo, pero tiene una parte complicada, claro. Que sea más fácil quiere decir que mucha más gente lo intenta. Que mucha más gente lo intenta quiere decir que hay mucha más saturación. Los mercados están llenos de juegos nuevos todos los días. Y lo que es difícil realmente es poder ver a través de ellos y encontrar los juegos que te gustan, o los juegos buenos, o que la gente encuentre el tuyo. La distribución digital sin duda ha cambiado tanto la industria del videojuego como otras industrias anteriormente. Y ha cambiado no solo el modelo de negocio, sino
Sí, también en la concepción del videojuego en sí, ¿no? Supongo que ahora ya la pelea no está en conseguir un publisher como antes, para que te lo ponga en caja. Hacer el juego es más sencillo, publicarlo es más sencillo, pero la pelea empieza realmente cuando tienes que conseguir que la gente te vea. Es otra pelea distinta. Sobre todo porque la gente ahora ya no tiene la concepción de que el videojuego es un producto caro o un producto para niños, porque se encuentra en tiendas en las que a lo mejor van a la tienda, al comercio de turno y se encuentran niños por ahí, sino que llegan a todo el mundo, que hay un gran rango de precios, que hay juegos además que no tienen por qué consumirte tu vida, ¿no? Que son juegos pequeñitos y que puedes jugar en el metro. Yo creo que todo lo que rodea el fenómeno digital, no solo como distribución, es decir, no solo por el hecho de que se distribuye por la red, sino el concepto de cómo yo te hago llegar esa información de lo que es este videojuego y de dónde puedes jugar, creo que eso ha hecho que el videojuego ahora sea muy diferente de como era pues hace 10 años, por ejemplo. El crowdfunding para los videojuegos independientes lo que ha supuesto es uno de los impulsos más poderosos para este crecimiento de este tipo de juegos, ¿no? No solo las grandes videoconsolas dedicando esfuerzo e incluso apoyo económico a los videojuegos indies, no solo el nacimiento del mercado de los smartphones. El crowdfunding lo que ha supuesto en el mundo de los videojuegos, por un lado, es que se ha abierto la posibilidad de hacer juegos que antes sin eso no se hubieran hecho. Hay muchos proyectos que han salido gracias al crowdfunding. El crowdfunding ha sido algo muy positivo en ese sentido, ¿no? Pero por otro lado también muchos estudios o mucha gente se ha aprovechado de eso y lo ha sobreutilizado. Crowdfunding, y sobre todo lo que ha significado, es una cosa muy importante que se necesita cuando eres joven, cuando no tienes dinero y cuando no tienes apoyos, pero una gran idea, que es ese líquido, ¿no? Esa financiación. Desde luego, yo creo que el crowdfunding sí que va a llegar a un límite, lógicamente. Ahí sí que estamos hablando ya de oferta, demanda. Pasan los años, la gente, bueno, tampoco se entrega a esta actividad de una manera tan alegre como al principio. Empiezan a fallar algunos proyectos, otros defraudan. Pero desde luego lo que sí ha supuesto, y que es algo importantísimo, es un empujoncito para esos jóvenes, para creer que son capaces de hacerlo, ¿no? Y muchas veces solo con eso se consigue. Ha abierto ahí las puertas a un montón de proyectos diferentes que no se basan en el éxito comercial, sino en hacer algo desde el corazón y creer que eso le va a gustar a la gente, y al final funciona, eso le acaba gustando a la gente. Funciona porque es un medio para recaudar dinero que funciona. Lo que pasa que es como decía aquella, ¿no? Que no lo llamen matrimonio, que lo llamen de otra manera. Porque crowdfunding te lo venden como mecenazgo, ¿no? O sea, tú eres un mecenas y tú ayudas a un señor a llevar a cabo su proyecto. Bueno, no sé, yo será que soy de otra época, pero a mí me enseñaron que mecenazgo es una persona que da dinero a otra sin esperar nada y absolutamente nada a cambio. Mi experiencia con el crowdfunding para UNEPIC fue primero decepción, porque mi visión era que hacer un vídeo de presentación, un proyecto, ponerlo en la web y que la web, digamos, hiciera un poco de publicidad, utilizara su influencia para que la gente conociera el proyecto y lo votara. Pero me encontré que no estaba en ninguna parte, estaba en nuevos proyectos en pequeñito, muy poco visible. Claro, me decepcioné bastante, pregunté y me dijeron, no, estás confundido. Una plataforma de crowdfunding sirve como plataforma de pago, para que la gente pague, no para hacerte publicidad. Entonces ahí fue cuando comprendí que un crowdfunding tienes que hacerte tú la publicidad, no es el lugar donde tú lo pones y ellos te venden el juego. Crowdfunding es precompra, estás pagando por un producto y tener la exclusividad de ese producto antes de que esté terminado. Claro, no sé, es un poco que está muy bien, ¿no? Que está muy bien, pero es que no es crowdfunding, no es micromecenazgo. Que se recurre mucho a él, sí, ¿no? Y ojalá pudiera yo recurrir a crowdfunding y tener yo algún proyecto que lo necesitara y saber que la gente iba a confiar en mí y que me daría el dinero.
¿Que la gente es muy gratuita a regalar su dinero? Sí, la verdad es que sí. Sí. He visto muchos crowdfundings que flipas y alucinas. Pero claro, es comprensible, porque por 4 duros pues puedes tener un producto que potencialmente después se puede convertir en algo muy valioso. No puedo decir que esté muy contento, pero tampoco descontento. Conseguí el dinero, aunque era poquito, eran 1.200 euros, era poquito, y fue justito. O sea, se consiguieron 1.280, eso en un mes. Entonces, por mi experiencia, crowdfunding en lanzanos.com, pues, y por otros juegos que he visto, es difícil, es bastante difícil, es muy fácil no conseguirlo. Lo que es la campaña Kickstarter es muy intensiva. Hay que hacer mucho trabajo de PR, de comunicación. Hay que hacer mucho trabajo de ir ajustando las recompensas. Hay que hacer mucho trabajo de comunicación. Es realmente complejo. Y luego hay una cosa que es fundamental, que es necesitar una base de comunidad que nosotros no teníamos. Entonces eso es un trabajo añadido. El problema de los estudios que puede haber aquí, aunque no sé, se meta mucho dinero o se meta mucha gente, al final es la visibilidad, que la gente te conozca. Y si no vas de la mano de un grande, digamos, desde un principio, es complicado obtener esa visibilidad. Para mí, entrar en Nintendo ha sido un reto. Entrar en una consola era, no sé, es muy friki, ¿no? Es como un plus, tienes una gran compañía que te respalda, sales para una consola que es, no sé, es una pasada. ¿Qué más me supone eso? Sobre todo mucha visibilidad, muchísima, porque cuando salió en PC estaba yo solo y entonces pues lo que es de promoción pues había poquita, pero gracias a Nintendo, que tiene un poder mediático enorme, solamente con 4 llamadas y haciendo unas notas de prensa, pues muchos medios se han interesado por un Epic. A veces hay estudios que son de aquí y no sabía que eran de aquí. Y cuando leo que son de aquí me sorprende. Entonces, si ni yo mismo conozco los estudios que hay aquí, ¿cómo lo van a conocer desde fuera, ¿no? Para los videojuegos la visibilidad yo creo que siempre es un problema, ¿no? Tanto fuera como dentro. Ahora mismo es uno de los momentos a lo mejor mejores para la industria, en cuestión de que ha habido un boom, han crecido un montón de estudios y hay un montón de propuestas, pero claro, al haber tanto es muy difícil destacar entre tanta oferta. Sí, nosotros notamos que había como una especie de ganas de hablar de videojuegos españoles cuando sacamos nuestro juego. Yo creo que también estamos en un momento que todavía hacía ya tiempo que no salían juegos. Hace 2 años, en 2 años ha cambiado mucho la cosa y ha habido muchos lanzamientos españoles en los últimos 2 años. Nosotros salimos justo al principio de 2012 y había buena voluntad un poco por hablar de nuevos lanzamientos españoles. Creo que los videojuegos indies, los videojuegos creados en España, son el primer paso hacia un verdadero periodismo de videojuegos, porque es cuando te puedes sentar con el creador, con tiempo, hacer un seguimiento de esa creación, sin la presión del departamento comercial o del departamento de marketing. Ahí será cuando se vea el verdadero valor, quiero pensar, de una nueva generación de periodistas que tampoco se vea lastrado por los 20 y pico años que tenemos hasta ahora, ¿no?, de tradición de periodismo de videojuegos. Pues mi experiencia con los desarrollos españoles ha sido muy positiva, porque es gente que muchas veces no se da mucho a la prensa, pero también es verdad que es porque la prensa muchas veces no se ha dado a ellos. Y es verdad que cuando alguien de la prensa o alguien que escribe en un blog o en una web se interesa por su proyecto, pues siempre están muy abiertos a contarles, a darles información, a pasarle un código, a aceptar una entrevista, cualquier cosa están interesados. Y yo creo que sí tienen claro que cuanto más hagan en los medios, más repercusión va a tener su juego y es posible que eso lleve a tener un poquito más de ventas. La relación entre prensa y desarrolladores de videojuegos ha cambiado lógicamente con los años. Yo estoy orgulloso de poder decir que pertenezco a una generación de periodistas que hemos luchado mucho y nos hemos quejado mucho y al final hemos conseguido que cuando se presentara un juego o cuando pudiéramos hablar de un juego no tuviéramos obligatoriamente que entrevistar a las relaciones públicas de la compañía distribuidora. Eso hoy por hoy parece increíble, pero hace 15 años no había otra opción. Yo creo que por necesidad y sobre todo por ausencia de lo que ha sido la prensa videojuego. Nadie se ha interesado por ellos, o muy poca gente se ha interesado por ellos. Generalmente lo que se ha hecho es
lo que se sigue haciendo, ¿no? Pegar la nota de prensa e interesarse poco por el desarrollador, hablar con la PR de turno, pero poco se ha interesado la gente por el desarrollador. Yo creo que de unos años a esta parte hemos mejorado mucho eso y ahora sí que nos interesamos, la prensa nos ha interesado más por el desarrollo y por ello los desarrolladores también se han visto más receptivos. Si querías hablar de un videojuego, el portavoz oficial, la única persona a la que podías entrevistar era al Relaciones Públicas de la compañía distribuidora. Al final es un comercial, es un vendedor, que está muy bien entrevistarle porque el hombre o la mujer pues sabrá mucho de su producto, pero no tenía ni punto de comparación con cómo podía enriquecer esa entrevista la posibilidad de ponerte delante del creador al final de este producto cultural, ¿no?, del que estamos hablando. Que ya llega un momento que, bueno, que te da igual que sea el guionista, que sea un grafista, que sea el director o productor del proyecto, pero que sea gente que se haya ensuciado las manos, ¿no?, en esa creación. Lo que sí que tiene la prensa de videojuegos es que no está tan profesionalizada como la de otros medios. Hay muchísimas personas que se dedican a la prensa de videojuegos por vocación, por interés, ¿no? Son aficionados a videojuegos que han ido aprendiendo y se dedican a escribir. Y esto está absolutamente bien, o sea, es fantástico, porque la gente que juega videojuegos habla de videojuegos. No hay ningún problema con esto. El problema es que algunas de estas personas realmente saben mucho de lo que hablan y otras no. Y no siempre el nivel de conocimiento o el nivel de capacidad de expresión es directamente proporcional a la cantidad de gente que escucha a cada persona. Sí que se nota que hay ciertas ganas de hablar de juegos españoles y siempre me parece bien que haya un poco de ayuda. Al final la industria de videojuegos no solo son los desarrolladores, sino la prensa. Y quizá un poco ayudando prensa a videojuegos y videojuegos a prensa, un poco ganamos todos, con lo cual... Eso, ojo, eso no quiere decir que si tú sacas un juego que merece tener un 3, que le pongas un 3. Yo no he notado que la prensa de los videojuegos española nos trate distinto por el hecho de ser españoles. Quiero decir, cuando escriben sobre nosotros, yo no noto que los artículos sean más tolerantes, o por lo contrario, más punitivos, por el hecho de que nosotros seamos españoles. No, porque he visto artículos españoles que realmente nos ponen por las nubes, pero he visto artículos rusos o alemanes o americanos que también. Y he visto artículos españoles que nos ponen a parir y también he visto artículos en otras webs que también. Lo que sí que es verdad es que la industria española, lógicamente, tiene un interés especial por hablar de proyectos españoles o de empresas españolas. ¿Por qué? Pues porque al ser la prensa de aquí, pues habla más sobre la gente de aquí. Yo no creo que hable mejor ni que nos haga un favor especial en el sentido de qué escriben, pero sí que es más fácil que escriban sobre nosotros por el hecho de ser de aquí. Todo está en la misma tabla. Te comparan con grandes títulos, ¿no? Cuando sale tu juego te van a comparar con Gears of War, te van a comparar con Call of Duty, con títulos de primer orden, sin tener en consideración el tamaño del estudio que lo está haciendo, los recursos que tiene, ¿no? Entonces, a ese nivel nosotros tenemos que estar preparados para competir con cualquiera. Y esto es como el mundo del cine. Básicamente tu Metacritic, el último Metacritic de tu último juego, determina tu futuro en la industria. Entonces, sueles vivirlo con una tensión gluteal importante y sueles, literalmente con un parto contienes la respiración. Yo siempre que sale un juego me voy a Metacritic a ver, bueno, todo el equipo, nos vamos ahí a ver qué nota le han dado de todas las reviews y hace ilusión. Tienes en cuenta las cosas buenas, las cosas malas, pues a veces dices, jo, pues es verdad. ¿Qué pasa? Que muchas veces... en general no te da tiempo a hacer el juego cuando sale como te hubiera gustado, entonces siempre hay fallos, hay cosas que te hubiera gustado pulir, entonces dices, ay, es verdad, tienen razón. Entonces, ya te digo, lo tenemos en cuenta desde un punto de vista más quizá para quedarnos contentos con el trabajo hecho. Le tuve que decir al equipo que por favor no mirase las críticas, porque hay gente muy sensible, estás muy afectado, hay gente que directamente se ponía a llorar, ¿no? Porque hay algunas que son muy descarnadas. Valoro mucho las críticas que nos llegan a nivel artístico, porque tú a veces en el proceso creativo estás muy metido en tu burbuja, ¿no? Y tú lo ves muy de dentro. Entonces hacemos muchas veces reflexión de salir afuera, ¿no? y ver tu trabajo desde fuera, desde una manera más crítica, porque en ese momento de creación a veces no eres tan consciente.
Cuando sacas el juego, pues estás muy nervioso, ¿no? Quieres ver cómo lo recibe la gente, si la gente entiende lo que haces, ¿no? Y sí te tomas en serio lo que ponen, ¿no? Pero también tienes que saber diferenciar. Hay muchos comentarios que claro, cuando llevas tanto tiempo invertido y tanto trabajo en algo, es muy fácil que te hieran, ¿no? Que si a alguien no le ha gustado algo o alguien sin más se mete un poco con tu juego, es algo que al principio te duele, luego ya empiezas un poco a filtrar y yo creo que y a ver de verdad, ¿no? Sí que es importante lo que dice la gente porque al final el juego no lo tienes que hacer para ti, ¿no? Lo tienes que hacer para los jugadores que tiene. Creo que los videojuegos se empiezan a tomar en serio ahora, que desde hace unos pocos años ha habido más iniciativas, ha habido más eventos, hay más compañías también, pero creo que todavía estamos bastante por detrás del resto de Europa, sobre todo de la zona norte, de Estados Unidos bastante más lejos, y quizá también un poco provocado porque sigue habiendo recelo a la hora de compartir ideas, a la hora de un acercamiento entre compañías, cosa que poquito a poco empieza ahora a limarse gracias a pues, todos los talentos que empiezan a salir ahora en España y todos los jóvenes que ya pues tienen una cultura un poquito más casi familiar, ¿no? Digamos, porque esta industria es muy pequeña. Es verdad que las cosas han mejorado en cuanto a visibilidad, como negocio quizá o incluso como industria, pues se ven más, son más conocidos, aparecen más en prensa. Yo prácticamente cada día no veo mucho el telediario, pero cada día que pongo el telediario hay alguna noticia que tiene que ver con videojuegos. Sin embargo, yo creo que lo que más me interesa a mí del videojuego, que es la parte más cultural o si queréis como el valor que tiene como medio, eso es mucho más difícil de ver. Yo tengo la sensación de que va a costar mucho más que eso cale en la sociedad. Yo me acuerdo de salir de copas en el 2002, 2003 y con el grupo de amigos, te presentan a chicas y tal, te dicen, mira, este hace videojuegos. Pero tú, videojuegos, pero esas cosas que son para críos, o sea, ya te hablo del 2002, 2003, o sea, que hace relativamente poco. Pues eso yo creo que ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, ya se ve de otro perfil. De hecho, ahora le comentas a alguien que incluso que has trabajado en PC Fútbol, en un juego que la gente desea conocer y ya te lo miran de otra forma. Y es una cuestión generacional. La gente mayor, mucha gente mayor a partir de los 40, los 50, 60 no ha tenido contacto con videojuegos y en cuanto la gente joven se hace mayor, gente joven que ha crecido con videojuegos, pues entonces los videojuegos tienen más importancia. Para que los videojuegos lleguen a ser clásicos van a tener que pasar un siglo o dos a lo mejor. O sea, estamos pensando que el cine, que lleva un siglo de vida, todavía no está llegando a ser estudiado como un clásico en lo que son las enseñanzas más básicas. O sea, ya tienes que entrar a una escuela de cine o a hacer cosas de comunicación visual o ya cursos superiores para entrar a ver cine. O sea, y todavía no hemos llegado a eso con un siglo de vida. A los videojuegos que apenas llevan 40 o 50 años, pues les queda un camino muchísimo más largo para ser considerados parte de la cultura general. La enseñanza en este país, a nivel de todo lo que tiene que ver con videojuegos, lleva ya unos cuantos años. Tenemos másters como el de la Complutense, que lleva, creo que son 9 o 10 años ya, y tenemos grados oficiales que empiezan a salir adelante. ESNE, por ejemplo, ya es la primera promoción, en el cuarto año que sale este año, ¿no? Entonces, va bastante bien encaminado. Lógicamente, le queda todavía un poquito por madurar en algunos aspectos, sobre todo a nivel de estudios de grado y demás, pero creo que va bastante bien encaminado y sobre todo comparándolo con otros países va decentemente. Le queda, evidentemente, es una industria muy joven, ¿no? Y le queda todavía bastante por impulsar, ¿no? A todos los niveles, en todas las especialidades y demás, pero yo creo que hay buenas iniciativas en general en España a nivel de formación. Ahora mismo hay másteres muy especializados, enfocados unos en programación, otros en diseño, otros en arte. Sí que falta un poco de cohesión entre ellos, porque muchas veces pues, a lo mejor haces un máster de programación y los chicos que hacen de programación te hacen un juego que manejablemente está muy bien, pero visualmente no queda gran cosa. Ves a un grupo de diseño y ellos te hacen un juego que tiene ideas muy buenas, pero que a lo mejor no están del todo bien programadas, de arte, pues ellos son los que más pueden mostrar su trabajo fácilmente, pero estaría bien que también puedan aplicar más a los otros grupos. Sí, afortunadamente podemos decir que cada vez es más habitual que hay alumnos que, por supuesto, salen del máster y trabajan en la industria, pero incluso que salen del máster y montan su propio estudio, ¿no? Un ejemplo sería Evil Mind Entertainment, que es un estudio que surgió en el máster de la Complutense, o Rising Goat, que es un estudio surgido a raíz del máster de IPEC. Por lo general en el máster suelen venir alumnos gente a la que le gusta jugar mucho. O
sea, gente que ha estado toda su vida jugando a videojuegos y siempre, pues, de tanto jugar dice, pues a mí me gustaría que se hiciera un juego así o que quiero hacer esto. Entonces, pues el que ya decide más allá de dar el paso y decir, sí, realmente me quiero meter a eso, entra en el máster. O sea, el perfil de alumno del máster suele ser una persona que juega mucho, apasionadamente, o sea, rara vez te vas a encontrar a alguien que no sepa, que no haya jugado, que no pueda hacerte 1000 referencias a juegos que conoce y saber que si quiere hacer algo, quiere hacerlo como un juego concreto. En mis alumnos lo que veo siempre en la primera clase en la que me encuentro con ellos, lo que veo son ganas de aprender sobre todo. Y a partir de ahí buena parte de lo que pasa por mi cabeza es intentar entender qué es lo que motiva o mueve a cada uno de ellos y en qué cosas ellos van a ser capaces de moverse solos y de tener iniciativa. En cuestión de la oferta académica que hay y demás, bueno, yo creo que se ha ido trabajando mucho durante estos años, pero que el enfoque siempre ha sido a lo mejor un poco diferente o más como yo lo he visto cuando yo estaba en la universidad, ¿no? Mientras que a nosotros nos intentaban enseñar todo a muy bajo nivel, digamos, o bueno, intentaban que abarcáramos lo más posible, ¿no? Y sin embargo yo lo que veía es que en Europa había una especialización mucho mayor, ¿no? Con lo bueno y lo malo que tiene. Yo creo que al final son metodologías diferentes de ver las cosas y habiendo trabajado fuera y viendo cómo funcionan, creo que lo interesante sería precisamente juntar un poco las dos cosas, ¿no? Las grandes ventajas de ser autodidacta son básicamente que no tienes una forma académica de hacer las cosas, no hay un método bueno, es simplemente tú empiezas a hacer y precisamente por ese desconocimiento puede que te salgan ideas más creativas. Muchas veces en el desconocimiento es cuando más encuentras la mejor forma de hacer las cosas, porque muchas veces nos centramos tanto en lo establecido que cuando ya lo sabemos, como que descartamos ideas porque nos pensamos que ya de antemano van a ser malas porque lo que nos han enseñado es más válido que eso. Y muchas veces no es así. Sin embargo, claro, ser autodidacta es duro porque significa que todo te lo guisas y todo te lo comes tú. Eres Juan Palomo total. Y siendo o habiendo partido de una enseñanza más académica, pues tienes una muchísima mejor base, pero a la vez, si no trabajas por tu cuenta y te centras solo en hacer lo que te piden en la universidad, academia, etcétera, etcétera, vas a ser bastante genérico en el sentido de que vas a saber hacer lo que todo el resto de los demás. Siempre tienes que aportar más de ti mismo, seas autodidacta o no. Siendo autodidacta, no te queda más remedio. La formación de videojuegos en España, si la tuviera que comparar con otros países, compararla con el resto de Europa o compararla con Estados Unidos, yo diría que en términos cualitativos está a la altura, sin ninguna duda. Yo creo que tanto los alumnos, la vocación de los alumnos, la capacidad técnica con la que llegan los alumnos a la universidad es equivalente a la que he podido ver fuera de España, y la calidad de los profesores, su involucración y su trayectoria en muchos casos como profesionales de la industria del videojuego también es comparable. El aspecto en el que podemos estar, yo creo, por detrás de otros países, sobre todo de países como Estados Unidos, es puramente una cuestión de cantidad, de tiempo. Hay universidades en Estados Unidos que llevan durante mucho tiempo haciendo este tipo de grados y tienen mucho más refinado lo que enseñan y cómo lo enseñan. Y por otra parte, la pura cantidad de sitios que hay en España, pues no hay demasiados sitios que puedan centrarse en la enseñanza de videojuegos, y tampoco hay tantas salidas como para generar un interés tan masivo por parte de los alumnos. En el resto de Europa las cosas a nivel de formación dependen mucho también de la zona. En la zona norte, por ejemplo, de Europa sí que es cierto que la formación se está tomando bastante en serio. Incluso hay másters en diseño de juego que son gratuitos. Entonces lo único que tienes que hacer es mandar tu currículum y, digamos, aplicar, ¿no?, como se suele decir, y te puede, pues, tocar ese máster gratuito que es muy serio, está muy bien y tal. Si te vas más bien a la zona de Europa del Este, las cosas están incluso peor que aquí. Entonces aquí hay asociaciones, hay grupos, hay empresas, hay eventos. En Europa del Este es más difícil encontrar eso, por ejemplo. Están un poquito por detrás todavía y se hacen grandes juegos allí. Entonces depende mucho de la zona. España, digamos que está como a medio camino entre una y otra, y bueno, yo confío en que en los próximos 4 o 5 años van a surgir una serie de intereses comunes y va a cambiar esto bastante para poder ponernos por lo menos al día con el resto de Europa. Entonces,
todavía la industria en España no tiene suficiente tamaño como para que podamos ofrecer y aportar al mundo de la enseñanza de videojuegos algo tan sólido como lo que se pueden encontrar en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero yo creo que es cuestión de tiempo, ya de pocos años, y sobre todo de que la propia industria del videojuego en España termine de crecer y se vuelva a consolidar otra vez, más que la oferta educativa en ese sentido. Yo creo que va a remolque de lo que la industria pueda dar de sí. En estos momentos la educación para videojuegos en España está creciendo. Realmente hace muy poquito que ha empezado y poco a poco va mejorando. Pues hay cosas. Hasta el año pasado prácticamente ningún grado tenía una asignatura de narrativa. Pues, y estoy contento de ser uno de los pocos profesores que están dándola. Pero obviamente todavía tiene mucho que mejorar. De hecho, yo todavía no soy un buen profesor de narrativa de videojuegos porque hace muy poquito que me he puesto a pensar en lo que hago y todavía no acabo de entenderlo. Entonces, pues, muchas veces son los alumnos los que me dicen, pero seguro que esto es así. Vamos intentando mejorar esas teorías. Son como fases beta de lo que podría llegar a ser realmente un buen estudio sobre narrativa de videojuegos. Poco a poco iremos mejorando, igual que los grados en sí van mejorando cada vez más. O sea, los grados y los másters cada vez son mejores. Actualmente en España las facultades que hay enseñando desarrollo de videojuegos solo hablan de diseño, producción, arte, programación, pero el marketing se deja para estos que trabajan con estadísticas, para gente que son popularmente conocidos como vendemotos, pero hay un tipo de videojuego que no es el juego social, que no es el juego tipo Candy Crush, que son juegos hechos con alma, se puede decir, o con más alma que otros, que los más mainstream, y en los cuales hace falta que alguien se ocupe de transmitir esa visión creativa del creador, de un equipo apasionado y que quiere no a lo mejor ser millonarios, sino que eso es la consecuencia de una obra que transmite una serie de ideas. Para mí hacer videojuegos, una vez que empecé que tuve la primera visión de lo que significaba hacerlos, para mí se convirtió en el sueño de mi vida. Tengo unos padres que desde pequeñitos me dijeron, mira, no importa lo que te dediques, no importa lo que hagas, lo importante es que todas las mañanas que te levantes puedas ir a hacer algo que te gusta. Entonces no será un trabajo. Una de las imágenes típicas es cuando voy en el metro al trabajo y veo pues, las caras con las que va la gente, ¿no? Yo también he ido a otros trabajos y llevas esa cara de madre mía, la que me espera. Y sin embargo la nuestra suele ser todo lo contrario, porque estás diciendo, joder, hoy vamos a probar esto, hoy vamos a ver si sacamos esto. Creo que es algo que todo el mundo debería hacer, el que llegue el lunes y decir, me apetece ir a trabajar, tengo ganas de ir al trabajo. Entonces yo creo que soy muy afortunada en ese sentido. La cuestión yo creo que es algo que es algo que me llena, que tengo ilusión, que me veo haciéndolo 30 años más, 40 años más. En mi caso son muchos años, llevo muchos años haciéndolo, 25 años, o sea que se podría decir que laboralmente soy feliz. Y encontrarme pues ahora 30 años después que me sigo dedicando a ello, que sigo todos los días jugando, sigo todos los días interesado por lo que ocurre en el mundo de los juegos y sigo todos los días dedicando un montón de horas a sacar adelante juegos, a ayudar a equipos de personas a sacar adelante juegos, para mí sigue siendo un sueño. Es algo que parecía imposible, no parece un trabajo de verdad, ¿no? No parece que puedas vivir de esto, es como un hobby. Para que tienes que buscar un trabajo típico de médico, abogado y cosas de esas. Es el mejor momento que han vivido los videojuegos en cuanto a la eclosión de todo lo que puede llegar a hacer, su potencialidad. Hay días en los que no te podrías imaginar tu vida de otra forma, hay días en los que solo tratas de rememorar los pasos y decisiones que tomaste para llegar a ese punto tan deprimente en el que de alguna forma intentas fútilmente cambiar el pasado, ¿no? Yo estoy muy contento de trabajar en videojuegos. O sea, yo cuando tengo algún momento de bajón, pongámoslo así, que todo ser humano lo tiene, digo, che Ramón, tu vida es de 8 y medio si quieres incluso. O sea, no es perfecta, no es que esto sea la repanocha, pero che, si me muero ahora, todo bien. Pues los videojuegos se acaban de despertar, son conscientes de sí mismos y están haciendo cosas que no se hubiesen atrevido a hacer hace unos años. Entonces, estoy contentísimo de estar en estos momentos metido en el meollo. Es verdad, hacer videojuegos es muy complicado. Se sufre bastante, se trabaja mucho, hay que invertir muchas horas, hay que estar siempre aprendiendo, siempre leyendo.
hay que hacer un montón de faena que no está relacionada directamente con hacer videojuegos, pero que alguien tiene que hacer y que es necesaria. Pero joder, siempre lo digo, es el mejor trabajo del mundo. Like y subscribe al canal, aquí, por ahí abajo o algún sitio.